Buenas noches, queridos amigos. Estamos en un nuevo programa de este Subclub Cuántico para hablar de ciencia, tecnología, arte, literatura y mucho más. Y hoy con una impresionante invitada, Audrey, ¿está bien? Sí. Moal, ella es francesa, es magíster en estudios románicos y nos va a hablar de literatura y nos va a hablar de cultura. Bienvenida, Audrey, a este programa. Estamos muy contentos que te encuentres con nosotros hoy día. Muchas gracias. Audrey, explícanos un poquito primero en qué consisten los estudios románicos. Los estudios románicos se dedican como a estudiar la historia, la política, la lengua, la literatura de los países de idioma románico, que son el italiano, el español, el portugués, el francés y el Son de origen latino. rumano, sí. ¿El rumano también está incluido Sí, entre también. Tú tienes, por lo que estás leyendo, y tiene que ver también con tu tesis de grado, estudios acerca de escritores italianos, específicamente de uno, Antonio Simón Sograffi. Sí, específicamente me he interesado mucho al final del siglo XVIII en Italia porque tiene una relación con Francia. Me interesaba el nexo entre literatura y política, porque al final del siglo XVIII Francia trata de exportar algo que se llama la democracia, y yo trataba de ver cómo la literatura había sido una vía, un medio. Para propugnar las ideas de la, Sí, de la revolución, entre comillas. Para hacer propaganda y para así proponer las ideas de la Revolución Francesa, lo cual no había sido tan simple, porque la gente fue más bien refractaria a implementar las ideas de la revolución, lo cual parece como un poco absurdo. ¿Cómo lo hace el personaje que es parte de tu estudio para incorporar esta...? ¿Cómo lo hace? Lo hace a través del teatro, por esa cosa de la mímesis, de verse representado en la escena, y hace como historias de amor donde uno muestra que más bien la nobleza no es algo que se hereda, sino más bien que viene de uno, y que eso le puede tocar a cualquier persona independientemente de su clase social. Así trataba él. Hace alguna mención a la burguesía entre medio de tu escrito, me parece, en alguna obra. Hay una obra que se llama Werther. ¿Tiene algo que ver con el Werther de Goethe o no tiene nada que ver? Sí, utiliza también el teatro justamente para hablar también de lo que se está haciendo en Europa. Así, por ejemplo, el Werther, que había tenido mucho éxito, lo transpone en una versión teatral en Italia. Era una forma ¿Y tiene éxito? Tuvo éxito, sí, claro, porque es también como una época un poco rara y que todavía estamos, de cierta forma, una época en donde se trata de encontrar un sentido a una crisis que llevamos desde el humanismo, de cierta forma. Cuando tú haces un análisis de estas obras, ¿lo haces desde el punto de vista histórico, del contexto también social, del contenido? A mí me gusta hacerlo, bueno, ahí hay como varias formas de hacer crítica en literatura. Me gusta como ver el autor y su obra en función del contexto histórico, pero o sea, es algo un poco pasado, es como un poco crítica marxista, como le dirían. Uh-huh. Eso de querer ver el autor en función de su contexto histórico. Pero indudablemente el contexto histórico influye en el autor de todas maneras. Bueno, es como una grilla que uno le da. A mí me parece que es relevante y que un autor escribe en función justamente de la época en la cual vive. Uh-huh. Y no es independiente. Esta introducción de la revolución, entre comillas, en Italia a través de estos medios, ¿tuvo éxito finalmente o fue un proceso lento? No solamente a través de este autor, sino que en general. Fue un fracaso total, diría yo, porque después de 2 meses Napoleón vende de cierta forma Venecia, la Serenísima, uh-huh, uh-huh, al Imperio Austrohúngaro para permitirle de acceder al poder en Francia, y entonces ahí se acaba la experiencia de la democracia. Pero igual sirvió. ¿Pero quedan resabios de eso después del...? Sí, sirvió, sí, para mostrar que había un anhelo de los italianos de crear Italia. Y lo que va a terminar en 1870 con la declaración de la unidad de Italia, con Roma capital, que ahí también ha sido como un largo proceso. 1861 hay como una primera unidad italiana, pero se espera que Roma sea capital para hacerlo así, Italia como país, y no solamente como expresión simplemente sobre el papel. Okay. Hasta ahora era como varias regiones, cada una con su cultura, y ahí se vuelven una. De hecho, la Primera Guerra Mundial tiene que ver con esa unidad de Italia,
porque los italianos fueron intervencionistas Intervencionista. en la Primera Guerra Mundial, diciendo que justamente la Primera Guerra Mundial era como una cuarta guerra de independencia para Italia, porque querían como recuperar tierras que pertenecían todavía al Imperio Austrohúngaro. Eso. O sea, hay un proceso de afianzamiento no solo de la cultura, sino que de la territorialidad italiana en esta época. Ujú. Que es importante. Y que se refleja en la cultura tal cual tú lo estás mencionando acá. Sí, o sea, todavía hoy día son cosas que como italianos nos pegan fuerte porque... Bueno, se nota como lo estás diciendo que tiene ascendencia italiana, porque se nos pegan. Sí, bueno, bueno. Y también cuando uno lo estudia por tanto tiempo, porque estaba pensando justamente que hay todavía hoy día una fuerte confrontación entre Italia del Norte e Italia del Sur, que son dos historias distintas, o sea, y como... Eso te lo voy a preguntar. Bueno, estamos conversando con Odrian ahora acerca de Italia, llegamos a este punto, que es muy interesante, dos personas con ascendencia italiana y por lo tanto yo tengo que preguntar, ¿cuáles son estas diferencias entre el norte y el sur de Italia? ¿Cómo se producen? ¿Cómo emergen? Bueno, el sur y el norte de Italia han tenido como dos historias distintas justamente por lo que decíamos antes, que Italia ha sido por mucho tiempo un campo de batalla donde se peleaban las grandes potencias europeas. En la Edad Media, el norte, como Toscana, Emilia-Romagna, desarrollaron un tipo de sociedad que eran las comunas, y entonces se desarrollaba como el empresariado, mientras que el sur de Italia pertenecía al Reino de España. Entonces la diferencia era como esperar de un rey tener una relación con alguien, un rey, y que no vinieran de uno mismo, generar ingresos, O sea, el norte era independiente y el norte sur era no lo era. Eso. Y con la unidad de Italia, el norte trata de unir ese gran pedazo para hacer Italia, porque había como en la óptica también eso de la industrialización del norte de Italia. Así que en un momento se juntan ambas partes y se empieza a recaudar impuestos para industrializar el norte, mientras que el sur se dedica a la agricultura. Claro, eso va generando problemas en un mundo moderno como el de nosotros ahora, porque la agricultura es algo intensivo, de masa, y que un territorio tan chico como Italia del Sur no puede generar muchos ingresos. Entonces, el sur de Italia quedó como más bien pobre, con muchas diferencias con Italia del Norte. Y como tú dijiste en la pausa, el norte parece que capitaliza para él el desarrollo italiano. Sí, y de ahí también nace, como iba a decir, la mafia, como forma de contestar la presencia del norte de Italia. Así que los mafiosos eran un poco, entre comillas, como Robin Hood de la época, porque venían esos carros a recaudar impuestos y las personas, los mafiosos, paraban los carros y tomaban la plata y la redistribuían. ¿Cuánto tiempo en el pasado surge la mafia? Este tipo de organizaciones son bastante antiguas, parece. Sí, a partir del final del siglo XIX, o sea, justo con la unidad de Italia. De hecho, sería como interesante ver la unidad de Italia desde la perspectiva del sur, porque tampoco ha sido algo tan abrazado como uno suele decir. Es una historia interesante. ¿Pero esto se manifiesta todavía en materia política en Italia, esta diferencia significativa entre sur y norte? Sí, o sea, yo diría que... De hecho, que las elecciones... se manifiesta cómo votan las personas. No he mirado para las últimas elecciones, pero estoy segura de que, por ejemplo, un partido como el partido de Giorgia Meloni debe haber ganado en la mayoría del sur. ¿Es una especie de surgimiento del nacionalismo italiano o estoy equivocado? Bueno, sí, nacionalismo italiano... Como nación, como institución nación, no en el más sentido, sino que claro, como estructura nación. Bueno, estar en Europa, en la Unión Europea, sí ha hecho surgir esa sensación de ser italiano, porque uno cuando va a Italia y cuando habla con italianos, más que sentirse italianos, uno se siente de la región de donde es. Lo primero que uno dice es soy romano, soy napoletano, soy toscano. Es mucho de región, pero estar en la Unión Europea ha permitido como hacer surgir ese nacionalismo
italiano. Pero surge el nacionalismo italiano estando en la comunidad económica como un efecto de molestia por estar en la comunidad europea o al contrario. Bueno, no soy experta en eso, pero No, pero una opinión. yo diría que es como una molestia por estar, o sea, de repente es, bueno, como cualquier cosa, uno necesita un enemigo común para poder hacer una identidad. Uh-huh. De hecho, retomando eso de la Primera Guerra O sea, Mundial. se debilita la identidad como nación en la medida que está incorporado a un cuerpo mayor. Eso es lo que sienten. Y retomando en la Primera Guerra Mundial, había esa cosa también de decir, ahora que se ha hecho Italia, tenemos que hacer los italianos. Y nada mejor que una guerra para hacer los italianos. Y es muy divertido leer historias de la época porque uno no se da cuenta, conoce el italiano, pero el italiano que nosotros hablamos es el toscano, es el dialecto toscano que se impuso. Y debe haber sido como muy divertido en una guerra tener un napoletano con un milanés, teniendo que comunicar y teniendo dos dialectos totalmente distintos. Eso se trasunta en comportamientos diferentes también. Yo he estado en algunos lugares de Italia y la verdad es que la gente es diferente. Sí, es diferente. Dependiendo de dónde te encuentres. La forma de ver la vida, las palabras que uno utiliza, a mí siempre me hace reír, me produce risa. Una palabra como, por ejemplo, trabajar. En el norte es lavorare. Hay también como otra, yo no soy experta en dialecto del norte, así que no quiero cometer un error. Sí, así que no lo voy a decir en dialecto torinés como debiese parecer, pero se parece como un poco al francés o al español, como la forma de trabajar. Y en Italia del Sur, para trabajar, se dice faticare. O sea, es una perspectiva del trabajo distinta. Diferente. Sí. Como por ejemplo en chileno siempre me gusta la palabra pega, ir a la pega, y en el fondo sí. Sí, te pega. El trabajo que es estar pegando ahí a una silla y no quererlo. Esa situación de la Primera Guerra la vamos a tratar ahora porque vamos a ver un autor que tú revisaste en tus trabajos y que es Giovanni Papini, y que de hecho fue un asiduo partidario de la Primera Guerra Mundial. Sí. Seguimos conversando acerca de Italia, italianos y de literatura italiana. Y ahora vamos a conversar acerca de un personaje muy, muy polémico, que es Giovanni Papini, sí, sobre el cual tú hiciste algunos trabajos. Cuéntanos un poquito quién era Giovanni Papini. Bueno, Giovanni Papini fue un escritor del Novecento, del siglo XX, nacido al final del siglo XIX, de un papá que había participado en el Risorgimento, que es esa unidad de Italia, un papá ateo, y una mamá que lo bautizó a escondida. Y muy rápidamente Giovanni Papini participa a la vida cultural de Italia creando revistas como por ejemplo La Voce, La Cerva, Leonardo. Participa con los futuristas para justamente crear esa cultura italiana que tanto hacía falta. Porque no es solamente crear un territorio, sino que crear una cultura común. Y entonces importaba las ideas de afuera para crear algo nuevo. En todo eso él escribe también. Empieza con unos cuentos, o sea, El trágico cotidiano, Il pilota cieco, que son cuentos muy bonitos que si uno tiene la oportunidad en español se lo puede leer porque Borges los publicó en algún minuto. Y me parece que Borges es un admirador absoluto de Papini porque sí, los comentarios que hace son notables. De hecho, hay, no me acuerdo bien cuál es, me parece que puede ser como 2 imágenes en un estanque que ha inspirado como un cuento de ficciones que el mismo Borges dice en algún minuto. Yo lo había leído de chico, de adolescente, y se me había olvidado. Y en algún minuto me di cuenta que en realidad los había reescrito a mi manera, pero que eran de Papini. Y que de hecho Borges era un admirador y decía que Papini había sido olvidado. Inmerecidamente. Sí, exacto. Claro, porque... Es que lo que pasa es que esa mala costumbre que tenemos de confundir la política de las personas con parte de su obra, claro, entorpece un poco la libertad para analizarla. Es la eterna pregunta si uno tiene que separar el hombre del artista.
Te comento que lo he comentado muchas veces acá, que en algún momento me tocó ser referee, entre comillas, de un concurso en donde había que decidir sobre ciertos libros. Había colegas que habían escrito sobre autores o filósofos y alcancé a ver una reseña de una persona que estaba escribiendo sobre Nietzsche. Y uno de los evaluadores escribió que, bueno, no convenía escribir el libro porque era peligroso, lo cual es un absurdo absoluto, o sea, eso no tiene ningún sentido. Y esto yo creo que es un poco lo mismo, o sea, si tú después de leer El hombre finito y el humo finito, te das cuenta que hay bastante más que eso en la obra de Papini. Sí, y también, o sea, yo lo veo Papini como un síntoma de una época, entonces callarlo, hacerlo desaparecer como ha sucedido, es No puedes simple, matar la o historia sea, está ahí, no está desaparece. ahí y tiene temas como muy, muy modernos, me encuentro yo. Por ejemplo, estaba releyendo ayer una historia completamente absurda, que es la historia de un hombre que ve a un escritor llegar a su departamento y ese escritor le dice, te voy a contar una historia, si te gusta, me tienes que hacer publicidad y si no te gusta, me lo dices y yo me mato en las 24 horas. El señor lo escucha y se da cuenta que el escritor está contando toda su historia personal, pero todo, los Ujú. pensamientos más escondidos que él tenía, las cosas que uno más bien quiere callar y Ujú. olvidar. Ese señor sabía todo y había escrito todo. Y, o sea, es escritor. Y entonces el señor no le queda otra que decirle, no me gusta tu historia, mátate. Y me hizo pensar en hoy día, con las redes sociales, que uno ya no tiene esa posibilidad al oblío, Ujú. que todo se presenta y uno cambia. Uno cambia, no es el mismo que era cuando tenía 15 Claro. años. Mira, qué interesante que dice eso, porque de hecho Borges dice que Papini es un hombre de muchas máscaras. Ujú. Y si tú lo piensas, o sea, si lo pensamos todos, durante tu vida tú eres muchas personas, no eres una. Claro, No es lo mismo tener 15 años que tener 30, que tener 40, que tener 80, ¿no? Son claro. diferentes. Y hoy día uno ya no tiene derecho a evolucionar. Cada vez que uno se presenta, no lo sé, esa cosa de sacar unos Ujú. tweets del 2010 cuando uno pensó en alguna, o sea, uno tiene que hacerse cargo de todo lo que dijo en el pasado, de lo estúpido que ha podido ser, Y ya ni siquiera eres tú. y ya ni siquiera eres tú. De hecho, es un tema que recurre mucho en los cuentos de Papini. Por ejemplo, eso de las dos imágenes en un estanque. Él se encuentra con su yo del pasado. En un principio le gusta, pero después de 2 días ya no lo puede soportar. Lo encuentra tan estúpido, tan romántico, y decide matarlo. Bueno, de hecho reniega de algunas de sus obras primeras, o sea, Claro, claro, porque es un personaje muy interesante porque, como decía, vive en su carne como la angustia de la existencia. Entonces, me parece como una persona que trata de buscar un sentido a su vida y abraza cualquier cosa. Entonces puede ser ateo de lo más extremo a católico de lo más extremo, pasa de un pero extremo a tampoco es otro. profundo, es tan católico, porque también No, porque critica y también ha sido como muy, muy divertido ahí también porque era católico, pero tenía una forma de entender el catolicismo, que era, por ejemplo, que el diablo era un agente de de Dios Dios, y que al final uno no puede imaginarse que haya un Dios que castiga, que no te van a perdonar finalmente. claro, pero eso va en contra Sí, por eso te de todo digo. lo que uno dice. Y además tiene un tremendo afán enciclopedista que Borges también alaba a esta necesidad de abarcarlo todo, de entenderlo todo. Imposible, porque esa es una tarea imposible, trunca, digamos, pero notable. Que lo hace como tierno eso, porque Papini es la historia de un fracasado. Y a mí en lo personal me conmovió esa historia, a pesar de las miles de polémicas que ha Mm. creado. Sí, pero fíjate que, como dice Jung en sus tipos psicológicos, las deficiencias terminan transformándote en otra cosa, porque el tartamudo que termina transformándose en orador, y el niño solo, porque en el fondo él lo dice, sea un tipo solo, que termina transformándose, le gusta a uno o no le gusta, en un crítico y un tremendo escritor. Yo creo que esa es la moraleja que deja un poquito Papini. Y quizás por eso también es el cariño, y porque se nota afecto en Borges
que también escribe muy parecido, tiene ambiciones muy parecidas a Papini. Y ahora, Audrian, ¿cuáles son tus metas? Bueno, ahora que vivo en Chile, me gustaría como acercarme un poco a las literaturas latinoamericanas, o sea, dedicarme un poco, como ya estamos en los estudios románicos, dedicarme como un poco a estudios latinoamericanos. De hecho, hay como una relación que se puede hacer entre Papini y América Latina, que es otra polémica, que es ese artículo que escribió, que dice lo que América no ha dado, y que habla justamente del hecho de que desde el punto de vista cultural, literario, escribía en 1947, por si acaso, América Latina todavía no había ofrecido absolutamente nada al mundo, no había devuelto nada. Así Que como tú dijiste, respondió Gabriela Mistral en su y que momento. Gabriela Mistral contestó diciendo que en el fondo los mestizos eran una ruta cortada y que América Latina todavía era una niña y que muy pronto iba a salir. Ella lo miraba con mucho cariño también a Papini. Sí, pero mira, yo te pediría de todas maneras, Adrián, porque para Latinoamérica también es importante que nos iluminaras con estos autores. ¿Ya? Porque nosotros en general no los conocemos. No conocemos a Papini ni a muchos otros de los que tú acabas de mencionar. No solo que tú estudies a Latinoamérica, O sino sea, como que ver, nos traigas también algo de esta historia europea tan interesante y tan rica que ignoramos. claro, y como, Así que queda invitada al Departamento de Matemáticas a darnos una charla de literatura románica. bueno, muchas gracias. Más larga, por supuesto. Más larga. ¿No tiene interés de hacer un doctorado? Tal vez en algún minuto puede ser, pero sería otra vez como algo direccionado tal vez a estudios latinoamericanos y hacer como un liaison, tal vez en sentido contrario, lo que América sí ha dado a Europa, si existe tal cosa. ¿Tú estás trabajando ahora en dónde? Estoy trabajando como profesora de literatura francesa en la Alianza Francesa. Ya, para todos aquellos que estén interesados en el trabajo de Audrian y en literatura francesa y en el idioma francés y el italiano, bueno, El italiano. pueden pedirnos a nuestro canal todas las referencias de Audrian. Seguramente va a estar invitada nuevamente a nuestro programa para que nos siga contando acerca de literatura y de historia y de un continente tan rico como el continente europeo. Muchas gracias, Audrian. Muchas gracias por la charla. Te esperamos a ti y a todos nuestros auditores y videoespectadores en 15 días más en este su Club Cuántico.